ahora vamos a abrir la Biblia y vamos a recordar una de las expresiones muy conocidas que todos lo repetimos incluso porque nos han enseñado en la escuela, nos enseñaron los padres, todos conocen la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, allí en Mateo capítulo 6, solo que hay una expresión que a mí me llama mucho la atención y hablamos allí de precauciones y de cómo nosotros podemos evitar muchas caídas en la vida. Vamos a la Biblia entonces. ¿Me acompañas? Vamos al libro de San Mateo capítulo 6, versículo 13. De paso, el Padre Nuestro tiene 6 pedidos, 6 peticiones. 3 tienen que ver con Dios, es decir, con mi relación con Dios. 3 tienen que ver con mis necesidades. Ahora, me interesa mucho la última petición del Padre Nuestro. ¿Y por qué Jesús lo colocó allí? Es impresionante. Mira lo que dice el versículo 13 del capítulo 6. Dice así: no nos metas en tentación, líbranos del mal. El versículo continúa, mas hoy solamente queremos ver estas 2 expresiones. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Queremos ver, para ver en qué contexto está esto, un versículo antes y un versículo después. Dice así, el versículo 12, perdónanos como nosotros perdonamos. Wow. El pedido anterior tenía que ver con un asunto que ya pasó. Perdónanos, yo ya fallé. Perdónanos como yo perdoné, es decir, es ya un hecho que ya se realizó. Solo que este último pedido que se hace en el Padre Nuestro no está ni en el pasado ni en el presente, sino es una petición a futuro. Es impresionante. Allí dice, no nos metas. Está hablando en un tiempo futuro. ¿Sabes que cuando yo era niño, empecé a aprender algunos párrafos de la Biblia y me llamó mucho la atención de todo el Padre Nuestro y de cada expresión que Jesús aquí mencionó en Mateo capítulo 6, la expresión que más me llamó la atención es esta. Y yo quedaba pensando allí como niño y decía, ¿cómo funciona este asunto? ¿Es que Dios nos mete en tentación? Es más o menos como una prueba que toma el profesor y dice, bueno, ya te preparé o ya estás preparado, ya te enseñé, ahora examen. ¿Será que así funciona? Y de pronto allí Dios dice, a ver, vamos a tomarle un examen, vamos a meterle en tentación, vamos a ver si supera la prueba. Porque aquí el texto dice, no nos metas en tentación, no nos metas en tentación. ¿De qué está hablando? ¿Sabes que esto me costó entender mucho? Porque aquí hay 2 peticiones juntas y tiene una relación estrecha la una de la otra. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Quiere decir, para ser libre del mal, uno hay que evitar la tentación o uno hay que superar la tentación. Librarse del mal solo es consecuencia de no ceder a la tentación. Así que el pedido más fuerte es aquí, no nos metas en tentación. ¿Qué es una tentación? Y luego vamos a responder la pregunta si es Dios quien tienta. ¿Qué es una tentación? Yo traté de poder allí buscar una definición más exacta para el mensaje de hoy. Y me encantó esta. Quiero que prestes atención. Dice, tentación es una instigación a hacer algo malo. Y esto me dejó preocupado. Instigación a hacer algo malo. Y allí dice, no nos metas en tentación. Quiere decir que Dios te instiga a hacer algo malo. ¿Cómo es esto? Si la tentación es una instigación a hacer algo malo, ¿será que Dios te impulsa para que tú hagas lo malo? Bueno, mejor vamos a responder esto con la Biblia. ¿Te parece? Me encanta esto. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 12. El versículo 12 comienza diciendo, feliz es la persona, el varón, que soporta la tentación. Es decir, las tentaciones son parte de la vida. ¿Correcto? Feliz es la persona que soporta, que supera, porque allí dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Como que la tentación es parte de un examen.
como que es un peldaño que subir. Resistes una y viene una más fuerte, y viene una más fuerte, y cada vez que vence la tentación, tú no solamente tienes el sabor de victoria, sino que vas escalando. Así dice, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El versículo 13 explica Santiago. Gracias a Dios por esta explicación. Dice así: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Wow, aquí está la respuesta, ¿verdad? La oración dice: no nos metas en tentación. Alguien que lee superficialmente diría: Dios te instiga para que hagas algo así. No, aquí dice: no pienses que Dios está tentando. Sino dice: Dios no puede ser tentado por el mal, pero tampoco tienta a alguien. Es decir, no impulsa que alguien haga el mal. Versículo 14. Cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Deseo, inclinación. Es decir, cada uno es tentado de acuerdo a su deseo. Es atraído y es seducido. Y allí sigue mencionando. Mira, si la tentación no viene de parte de Dios, ¿cómo nosotros entonces debemos entender la expresión de Mateo 6, no nos metas en tentación? La manera como nosotros tenemos que ver aquí en el Padre Nuestro es: no permitas que ceda a la tentación. Porque la tentación va a existir. Antes de caer, uno primero es tentado. No permitas que ceda. Es decir, una persona es tentada en esta vida por el tentador. Estoy redundando. No estoy redundando. Y hay un solo tentador, y es el diablo. Y el diablo conoce cuál es tu deseo. A mí no me va a venir con una tentación que a mí no me gusta. Él sabe cuál es mi inclinación pecaminosa. Orgullo, egoísmo, dinero, fama, poder, no sé. Él conoce la tentación de cada uno. Promiscuidad, sexo, etc. Y él sabe que por ese punto débil, él puede tentarte y tú puedes ceder. Me gusta la definición de la palabra concupiscencia dado por un diccionario. Aquí lo entiendo mejor. Dice: concupiscencia es el apetito de los bienes terrenales en general, específicamente o especialmente el deseo de los placeres sensuales. ¡Wow! ¿Y sabes qué cosa es lo que me preocupa de todo esto? Es que el diablo es un seductor y es un cazador profesional. Él sabe que al ratón le gusta el queso y pone el queso. Él sabe por dónde atacar o cómo tentarte. Él es un buen pescador, tiene para cada pez una carnada diferente. Ahora, hay una versión que es de Ken Taylor que traduce así el texto que nosotros hemos leído. Me encanta esta traducción. Dice así: cuando alguien se siente inclinado a hacer algo, no diga que es Dios quien lo tienta. Dios no tienta ni puede ser tentado. Allí me gusta la traducción. La tentación es la atracción. ¿Atracción de qué? Que sobre el hombre ejercen en sus malos pensamientos y en sus malos deseos. Y esos pensamientos lo impulsan a cometer pecado, y el pecado Dios lo castiga con la muerte. ¿Alguna cosa más clara que esta? Creo que no. Es decir, cada uno es tentado de acuerdo a lo que tiene allí en su corazón. Extraordinario. Ahora, Santiago 1:12 dice: feliz es la persona que resiste a la tentación. Ahora, querido, vamos a hablar sobre esto, un asunto. Esto es un asunto muy interesante, porque de esto depende nuestra felicidad. Buscamos ser felices en la vida. Aquí dice: eres feliz cuando tú superas o cuando tú no cedes a la tentación. Correcto. Ahora, ¿qué sucede?
Cuando nosotros cedemos una vez a la tentación, nuestro carácter se vuelve más flexible, pierde la firmeza. Más o menos como cuando un carpintero empieza a trabajar y empieza a dar martillazos, ¿verdad?, ahí en el clavo, y el clavo se dobla. Saca el clavo, chanca el clavo, lo endereza. Pero si el clavo se dobla otra vez, el clavo tiende a quebrarse. ¿Estás entendiendo lo que quiero decirte? Cuando nosotros estamos siendo tentados y nos doblamos una vez, ¿sí? Nos doblamos, puede que nos enderecemos. Pero al doblarse una vez, puede ser que la próxima vez que querramos enderezarnos, nos quebremos. Es por eso que la oración dice, no nos metas, no permitas que yo caiga, no permitas que yo ceda. El problema está en mis deseos, está en mi pensamiento, está en mi corazón. Y Dios conoce tus inclinaciones y tus deseos, y el diablo también conoce eso. Entonces dice, pide a Dios poder a través del Espíritu Santo para enfrentar, para vencer y para decir, yo subí un peldaño más, tengo un carácter más firme. Cada vez que tú enfrentes la tentación, tú tienes que decir, esta es la oportunidad o para doblarme como el clavo o para ser firme en mi carácter. ¿Qué te parece? Pero esto no es una cosa tan simple, ¿verdad? No es una cosa tan sencilla. Porque si somos tentados de acuerdo a nuestros deseos, entonces es fácil que nos podamos doblar. ¿Cómo Jesús venció la tentación? Porque Jesús fue tentado. Jesús fue tentado de la misma manera como Adán y Eva lo fue. ¿Por qué uno perdió y el otro ganó? ¿Quién tenía más ventajas para ceder? ¿Adán o Jesús? Claro que Jesús, pero no cedió. Adán no conocía el pecado, pero cedió. Jesús vino a tomar nuestra naturaleza humana ya con 2000 años de pecado. Ahora mira lo que sucede. En el jardín del Edén, Satanás ofrece una fruta, ¿verdad?, que Dios había prohibido. Apetito. La primera tentación allá en el desierto, ¿qué cosa fue? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A dónde atacó? Al apetito. Satanás quiso tener la victoria por segunda vez. Ahora mira la desventaja de escenario. Uno estaba feliz en un huerto, en un jardín. Jesús estaba ayunando 40 días en el desierto. ¿Quién tenía más facilidad de ceder? ¿Adán y Eva, que tenían todo y estaban comiendo todos los días? ¿O Jesús, que estaba con hambre? Jesús tenía todas para perder, pero Jesús fue victorioso. ¿Por qué? Y aquí me enseña el secreto para vencer la tentación. Tú sabes que cada tentación Jesús lo venció así. Escrito está. ¡Wow! ¿Qué significa? Que en su corazón, en sus pensamientos, ¿qué cosa estaba? La palabra de Dios. Tú quieres ser fuerte, quieres ser firme, apégate a la Biblia. Lee la Biblia. Ora más. Mientras más leas la Biblia, tus pensamientos se clarifican. Tu camino se limpia. Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. Y el siguiente versículo dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar. Es decir, para pecar primero hay que tener que ceder a la tentación. Es decir, yo no cedí a la tentación, yo no pequé. ¿Por qué? Porque tu palabra está en mi corazón. Gloria a Dios por eso. Ahora sabes, por lo menos hay 5 pasos en una tentación. Te voy a explicar de manera breve, que Satanás lo usa. Es un proceso para hacernos caer. Mira, el primer paso para la tentación se llama atención. Quiere decir que el diablo le gusta presentar su mercadería y para esto usa los ojos. Mira, los sentidos son los atacados cada vez que nosotros somos tentados. Los sentidos, por eso, cuida tus ojos. Hay una canción incluso para niños, ¿verdad? Cuidado lo que ves, cuidado lo que escuchas, cuidado lo que tocas, cuidado lo que gustas. Cuidado, porque por allí entra la tentación. Cuando se fue Adán, ¿por dónde le tentó? Dice, el árbol era bueno. Dios les había dicho, no te acerques, pero ella dijo, ¿cuál es el problema? Se acercó, miró, atención. ¿Recuerdas de David? David un día estaba allí en su balcón
y de pronto vio una mujer desnuda bañándose. ¿Por dónde fue atacado? Por los ojos. Atención. Ahora, si ambos hubiesen solamente mirado, no hubiesen pecado. Pero una vez que capta tu atención, va al segundo paso que llama consideración. Consideración significa, yo me detengo, a pesar de que sé que está mal, yo me detengo. Wow. Y uno sabe que está mal, pero cuando tú empiezas a considerar, allí es donde el diablo ya empieza a colocarte la escalera para que tú puedas bajar. Eva, ¿cómo se detuvo? ¿Cómo consideró? Porque se acercó y no solamente miró, sino también se puso a escuchar a la serpiente. Desde allí ya comenzó. Aún no había pecado, pero desde el momento que consideró, Satanás aprovechó. En el caso de David, ¿qué cosa hizo? David pudo haberse ido en ese rato adentro, ahí a su cuarto, pero él no, continuó, él empezó a considerar, él sabía que estaba mal, pero se quedó allí. Estoy acordándome de aquella historia, de aquel monarca que quería un chofer y dijo, necesito un buen chofer. Entonces se presentaron 3 profesionales y les hizo la misma pregunta. Dijo, si yo tuviera que subir en un cerro peligroso, cerca a un abismo, ¿cómo ustedes conducirían? El primero, para impresionar, le dice, mire, rey, le dice, mientras esté al filo y el timón esté en mis manos, usted no tendrá peligro. El otro, para querer impresionar, le dice, mire, rey, para mí no hay ningún problema si la llanta está un poco en el abismo y un poco en la tierra. Yo puedo hacerle llegar con bien a su destino. Y el tercero dijo, mire, mi rey, yo mientras más lejos esté del abismo, será mejor. ¿A quién crees que contrató el rey? Al tercero. Los seres humanos estamos acostumbrados a considerar, a jugar con el pecado, a decir, esto no es muy peligroso. Y allí nosotros perdemos. Y mira, ¿sabes cuál es el tercer paso? Se llama transigencia. Es decir, es el pecado mismo. Eva comió, David fue y tomó esa mujer. Y de allí viene el cuarto paso, que es humillación. Eva se fue y se escondió porque tenía vergüenza, tenía miedo. ¿Tú sabes lo que ocurrió con David? Solo que el quinto paso es más triste porque viene la degradación. El ser humano se acostumbra a ceder. Y ahí está uno condenado a la muerte. ¿Sabes? Hay un texto que me gustaría repasar contigo. Primera de Corintios 10:13 dice así, recuerden esto, los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchos ya pasaron por los mismos problemas. Ninguna tentación es irresistible. Puedes estar confiado con la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de la que pueda resistir. Dios prometió y jamás falta su palabra. Y ya verás la manera de escapar de la tentación. ¿Sabes cuál es la clave del éxito? Aferrarse a Jesús. ¿Sabes qué tienes que hacer cuando te sientes tentado por tus ojos, por tus pensamientos? Abre la Biblia, empieza a orar, pide socorro. Hay ángeles que vendrán a luchar para que tú seas un vencedor. Pero un consejo más, ante la tentación no se considera, ante la tentación se huye. ¿Sabes lo que hizo José? José, cuando fue tentado por una mujer, él huyó. Si David hubiese corrido, si Eva hubiese corrido, no hubiesen cedido a la tentación. Ahora, querido, a mí me gustaría solamente dejarte aquí un texto que es impresionante. Mira lo que dice. En su gran amor, Dios procura desarrollar en nosotros la gracia preciosa de su Espíritu. Y Él permite que encontremos obstáculos, persecuciones, pero no como maldición, sino como la bendición más grande de nuestra vida. Y aquí está el texto interesante. Cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente nos da una nueva experiencia y nos hace progresar en esta tarea linda de poder edificar nuestro carácter. ¿Estás siendo tentado? ¿Estás cediendo a la tentación? Hay tantas personas que me escriben todas las semanas. Pastor, ¿qué hago? Caigo una y otra vez. Le digo, evita el lugar. Sal de ese lugar donde caes. Empieza a no considerar, empieza a cerrar las avenidas de tu alma. Empieza a cortar aquello que sabes que te lleva allí a la tentación.
Tú no puedes jugar con fuego, no puedes jugar con brasas, te vas a quemar. Y no cedas a la tentación, porque una vez que cedes, tu carácter empieza a ser flexible y a caer. Pero Dios es maravilloso, que no importa cuántas veces hayas caído, Dios puede darte ahora firmeza, pero necesitas tomar una decisión. Resistir la tentación con la palabra de Dios. Tienes que leer la Biblia, tienes que estar cerca de Dios, tienes que fijar tus ojos en Cristo. Y cuando tú estás mirando a Jesús y te aferras a Jesús y te aferras a su palabra, tú resistes la tentación y ¿sabes qué más? Te libra del mal. Nadie quiere caer en pecado. Es vergonzoso. Nadie quiere embarrarse con aquellas cosas que esta vida ofrece, porque luego viene una conciencia culpable, viene un vacío en el corazón, viene una tragedia para la vida y noches de insomnio, días sin sentido. Todo eso se puede evitar cuando pides ayuda a Jesús. ¿Quieres orar conmigo? Yo voy a orar por ti. Dios conoce tu pecado. Hoy te va a perdonar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos fortaleza y encontramos el mayor consejo para resistir la tentación y el pecado. Permítenos aferrarnos a ti. Danos tu poder para resistir. Ayúdanos a huir detrás de cada o cuando enfrentamos una tentación, a correr a tus brazos y así tener siempre el sabor de victoria. Ayúdanos a ser victoriosos sobre el pecado, no por nuestros méritos o fuerza, sino porque tú estás en nuestra vida. Colocamos nuestro corazón en tus manos. Tú conoces nuestros pecados, nuestras debilidades. Ayúdanos a ser fuertes y victoriosos, porque te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como cada semana, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.